Hola Shopresters, ¿sabíais que hay unos 3 millones de años la mayor parte de los lugares de la costa cantábrica que hoy conocemos estaban en baixo al mar? ¿Y sabíais que en Asturias y en la mayor parte de la costa cantábrica tenemos una cosa que se llaman rasas o rases que atestiguan precisamente ese pasado en baixo al mar? Pues hoy vamos a hablar de todo eso aquí, en el Mirador del Espíritu Santo, un lugar privilegiado para poder ver el paisaje que dejaron les rases. Y vamos a entamar por lo primero. ¿Qué son les rases? Les rases son superficies pandes, aplanaes y más o menos estreches. Por ejemplo, en el sitio de Asturias donde más anches son, y en el occidente, donde alcanzan unos 5 kilómetros de ancho tierra adentro. Están colgaes a alturas de entre 60 y 260 metros y un pocoñín inclinaes, aunque esto casi no se percibe, hacia la mar. Normalmente queden acotaes entre las primeras alineaciones serranes que son les sierres litorales o sierres prelitorales y la línea de costa actual. Ahí en el fondo podéis ver esos sierres prelitorales y justamente per delante les rases que se van asociando hacia el occidente. Este mismo esquema repítese de forma casi idéntica a la altura al Cabo Busto o Bustu en Lluarca, en el occidente de Asturias, y también en el litoral llaniscu, donde, sin embargo, tenemos que falar de alguna particularidad impuesta por la erosión. Total, que todo esto que veis delante y estos acantilados estuvieron cubiertos en su día por el mar. Y diréis, ¿y esto cómo es posible? Pues dígoslo yo, cosas del reajuste isostático. Vale, cosas del reajuste isostático. ¿Y eso es muy complicado? Son reajustes que se fan na corteza terrestre en respuesta a les pérdidas de peso que experimentan los continentes. Asina, si por ejemplo se funde el xelu en los glaciares, se pierde peso y se da una especie de rebote que puxa para arriba de ciertas zonas. Lo mismo pasa si hay mucha erosión y se pierde peso por eso. De estimou, la costa cantábrica lleva milenios levantándose y alloñándose del mar. Y sigue, lo que pasa que va muy saliquín y por eso no nos enteramos. ¡Ay! Movióse. No. ¿Y por qué tan planes? ¿Y por qué tan pandes? Pues tan planes porque son antiguas superficies de abrasión marina. Esto de la abrasión, ¿qué lle? Pues lle erosión. Es decir, imagináis-vos la fuerza que tiene el mar, la capacidad que tiene de mover les roques, de mover los cantos marinos, de mover los sedimentos de diferentes tamaños, les arenes, etc. Todo eso va haciendo una labor, pues como la propia palabra dice, de abrasión, de erosión continua en el sustrato rocoso. Si queréis ver cómo se desgasta la erosión, pues solo tenéis que ir a zonas como el Cabo Vidiu, por ejemplo, donde si miráis para abajo en un día de marea baja, veis perfectamente el nivel actual de abrasión. Es decir, les próximas rases que van dentro de unos cuantos miles de años a estar en riba, están ahora abajo y están fabricándose ahí en el suelo, en baixo el mar. Los depósitos de cantos rodados colgados en el alto acantilado del Cabo Bustu falen de ese pasado de abrasión marina y recuerden sospechosamente lo que tenemos bajo los nuestros pies, 60 metros más abajo. Estos depósitos tornan a aparecer en el mismo pueblo de Bustu, en baixo na Muria. Este tipo de proceso no se da de golpe, sino que va poquín a poquín, levantando. Y de algunas veces para un poco, es decir, ya intermitente. Ahora voy rápido, ahora voy un poco más despacio. Bueno, eso de ir rápido ya es relativo. Es ir rápido y muy despacio para las personas humanas. Pero, bueno, en definitiva, eso es lo que explica que tengamos escalonamientos a diferentes alturas. Unos están a unos 60 metros, otros encontramos a unos 80 metros, otros aparecen a unos 200 y pico metros. La explicación ya precisamente que hay temporais mucho más largas que otras, es que el mar está parado en determinadas posiciones y da tiempo a que esté arrasando y a que esté erosionando. Eso sí, esos distintos niveles no son perceptibles fácilmente a primera vista en cualquier parte de Asturias, porque en unos llaos se conserven mejor, en otros llaos consérvense menos, en unos llaos fueron muy afectados por la erosión posterior o, por ejemplo, por la erosión fluvial, porque los ríos van abriendo los valles para ir contra la mar, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo,
precisamente en esos rases que tenemos al fondo. Todos ellos métense para adentro, vuelven a salir, métense para adentro, vuelven a salir. Todo eso ya precisamente porque hay un montón de ríos que están desembocando, que están saliendo para la mar y que van fragmentando poco a poco la rasa costera. La capacidad de la erosión para modificar la rasa se amosa en llanes, donde tenemos dos niveles muy diferenciados, uno más alto al fondo, en cuarcites, que resiste mejor la erosión, y el que tenemos más cerca, que lle de caliza y foi totalmente karstificado. Y luego tenemos otra cocina, que lle el tema de los movimientos tectónicos. Como contábamos en otro episodio relativo a la ría de Avilés, pues ya sabéis que la tectónica es capaz de generar grandes grietes, grandes fracturas, grandes falles en el material rocoso que tenemos en bajo los pies, ¿no? En el sustrato rocoso. Y de esta manera lo que falla es ir fragmentando el territorio. Es decir, la costa no llega de una sola pieza, de tal manera que esto da lugar a un proceso que de algunos autores llamaren, creo que es como de tecles de piano, teclinas. Unes suben, otros bajen, y de esta manera no toda la costa asturiana evoluciona exactamente igual y encontramos esos niveles a las mismas alturas. Lógicamente, este no es un proceso que dejara su huella solamente en Asturias, sino que también tenemos rases en Canadá, en Estados Unidos o en el norte de Europa. Bueno, pues nada, Xopresters, espero que vos prestar el programa de Way, donde falamos nada más y nada menos que del suelo que estamos pisando ahora mismo. Vémonos en la próxima. ¡Tallou!